lugares notables resaltan mucho, pero luego está el factor humano que a mí me interesa en una actitud cotidiana en cualquier lugar. Dentro de la fotografía argentina tiene algo bastante outsider, digamos, tiene algo bastante raro. Bueno, estamos acá en el área de mis fotografías de Boston, 1982. Boston es la ciudad donde yo me había ido a vivir y donde me formé como fotógrafo. Esta serie es como una serie fundante, digamos, de toda mi obra en realidad, porque acá aparece todos los que van a ser mis temas a lo largo de mi trabajo de todas estas décadas, digamos. Yo estaba en Estados Unidos, estaba formándome en fotografía, conociendo a los maestros de la fotografía y estaba además en el lugar, estaba en el escenario en donde sucedían esas fotos. Así que de alguna manera yo estaba como conociendo a la fotografía desde un lugar nuevo, desde el lugar de esos artistas fotógrafos, y a la vez saliendo a la calle y encontrándome con esos escenarios que de alguna manera ellos también estaban fotografiando. Así que era como un encuentro doble. La primera vez que veo una copia fotográfica original, vi una fotografía de Ansel Adams, que me pareció así un nivel de foto que nunca había visto en mi vida, por el tipo de realización, esa cosa casi en 3D que es esa fotografía. Pero después empecé a conocer, bueno, desde fotógrafos como, bueno, Cartier-Bresson, obviamente, que en esa época nos pegaba mucho, pero también Lee Friedlander ha sido un fotógrafo que a mí me influenció mucho, Walker Evans también, Frank, Avedon. Al conocerlos yo sentí como una identificación inmediata, ¿no? Como sentía que había algo de ellos que me daba como un permiso a mí de hacer lo que quería hacer, ¿no? En esta foto de calle, de alguna manera, como bueno, se refleja mi propio extrañamiento, mi propia situación de estar viviendo en otro lugar y al mismo tiempo reencontrándome o encontrándome con algunos temas de la fotografía, algunos temas de la fotografía documental, de la calle y de ciertos fotógrafos que en ese momento me iban marcando, ¿no? En esta serie se mezclan las fotos de la calle, las fotos de la ciudad, las fotos del lugar, con mi propia vida, mi vida privada, mi vida personal, que también estaba, digamos, todo era una misma cosa, era una misma situación de extrañamiento también. La mayor parte de estas fotografías corresponden a una serie que hice en 2004 que se llamó Flaner. En realidad mi cosa de flaner, de paseante de la ciudad, así de mirador, es algo que transcurre todo el tiempo en toda mi obra, digamos. Cuando estés así, saca el diablo de tu corazón. Yo no busco la foto, salgo al mundo y reacciono, digamos, buscar no es un verbo que esté dentro de mi práctica, digamos. Yo no soy un buscador, digamos.
soy como un encontrador, si se quiere, más que un buscador, ¿no? Y yo creo que son dos paralelas que yo creo que no se juntan, ¿no? El que busca, busca, el que encuentra, encuentra, ¿no? Buenos Aires, hoy te falta mambo, sobra muerte y pasarela. En general, yo los proyectos fotográficos, yo los pienso principalmente como situaciones a las que yo me llevo a mí mismo, digamos que puede ser una ciudad, un lugar, un espacio, y en ese lugar me pierdo, digamos, o sea que para mí el proyecto pasa básicamente por decidir dónde ponerme yo y abrirme a reaccionar libremente, digamos. Para mí es un estado maravilloso porque es un estado en donde básicamente desconozco el mundo y lo redescubro. Es como limpiarme, es como una especie de limpieza interna. Es necesario y es verdadero, digamos, es quizás el estado más real mío. Yo confío más en mí, en ese estado, que después en mi vida cotidiana, digamos. Bueno, y Mar del Plata es como el lugar que tenía que ver con los sueños de opulencia de la aristocracia a principios del siglo XX, pero también con la movilidad social de los años 50, y después en los años 90 todo el mundo se iba afuera con el 1 a 1 y se venía la debacle, y yo pensaba, vamos a tener que volver a Mar del Plata. Y me fui a Mar del Plata fuera de temporada y fotografié esa ciudad con extrañeza, con fascinación. Puse como ahí una mirada de fotógrafo americano, no digo norteamericano, digo americano, y tampoco digo latinoamericano, sino casi como un fotógrafo atravesado por toda la cultura americana, ¿no? Latina y sajona y originaria y europea y todo, ¿no? Una mirada extrañada, una cierta distancia y una mirada como nostálgica, no melancólica yo diría, pero sí como de alguna manera nostálgica de lo que podría haber llegado a ser Argentina, digamos, el sueño utópico que encierra Mar del Plata, digamos, ¿no? ¿Quién no se ha besado en Mar del? La idea de abrazar lo propio, de la debacle, todo eso lo sentía al momento de ir. Cuando volví con el material, quizás más que nunca me pasó que me sentí completamente desconcertado. Yo miré esas fotografías y no entendía nada. Fue un gran disfrute hacerlo. Yo iba de lugar en lugar, saltando, gritando de verdad. Iba solo a los gritos, ¿no? Como sacaba una foto y hacía cosas así, pero era realmente como una experiencia casi erótica que yo estaba teniendo en ese momento con ese proceso. Pero después cuando vi las fotos, era como después de una borrachera. Me levanté a la mañana y dije, ¿qué hice? ¿Viste? Rompí todo. Pero bueno, tomó un tiempo, pero yo entendí de que había algo esencial mío saliendo ahí, y de hecho esta serie es una marca importante en mi obra y en mí.
Es como una idea de cosmópolis global. Y hay algo también en esto que tiene que ver con mi actitud frente al mundo. Digamos, yo vivo el mundo como un espectáculo y yo me siento como un espectador. Y hay algo de la información que tienen las ciudades que me encantan, las ciudades como construcción, como obra de arte en sí misma, como expresión cultural, como forma de la naturaleza también incluso, ¿no? Hay algo de la ciudad que yo también la asocio con la naturaleza, aunque parezca una contradicción, la puedo asociar con la selva también de alguna manera. Y acá también algunas de las cosas que me interesan, la representación en la ciudad, o sea, la escultura pública, la vidriera, el museo, la obra de arte en relación a la realidad, o sea, la realidad y su representación, el color, la sobreinformación, todo eso está como acá. Estas ciudades por lo menos son centros de producción de cultura contemporánea y me interesa, en esta etapa me interesa eso. No me interesa tanto la ciudad exótica, sino me interesa la ciudad productora de arte contemporáneo occidental. Esta muestra es una muestra para mí muy importante porque permite como sintetizar el trabajo y darle una lectura posible, digamos. Mi trabajo tiene muchas lecturas posibles. Acá el hecho de estar mostrando primero en el Museo de Arte Moderno me parece así como entrarle a la obra para mí por la puerta principal, digamos, por la puerta en donde mi obra mejor se puede entender. Porque esta obra tiene algo dentro de la fotografía argentina, tiene algo bastante, yo diría, outsider, digamos, tiene algo bastante raro, bastante desencajado, bastante fuera de órbita, digamos, no están los temas más tradicionales, aunque están, pero están de una manera extraña. Entonces, entrarle por una lectura de arte moderno me parece como favorece al encuentro con la esencia de la obra. Soy, ojalá, la reencarnación de un fotógrafo de plaza y eventualmente un fotógrafo, pero un fotógrafo más. Yo le tenía mucho miedo a la parte técnica de la fotografía porque venía de la pintura desde los 7 años y creía que la fotografía era un tema muy matemático, con muchas ecuaciones matemáticas, pero le pedí a un amigo que tenía una cámara cargada que me la prestara y que pusiera la luz que correspondía para sacar una buena foto, y me fui a dar una vuelta, saqué 36 fotos y cuando las vi reveladas me quedé deslumbrado porque había una gran unión entre lo que yo había hecho y la pintura en la cual me había formado, pero había una gran relación visual entre las dos cosas. Cuando vos te formás en la pintura desde muy chico, se te instalan en la cabeza no solo la solución de muchos problemas que hacen a la pintura, como es la composición, o como es el volumen, cómo es la luz, cómo funciona la luz, sino que además tenés una certeza sobre lo que es la paleta que vos querés tener en el color, porque es lo mismo que la que vos hacés con tus colores primarios cuando pintás. Yendo de la cama al living. Yo
quedé muy marcado con el cine italiano de la época en que yo empecé a fotografiar, cuando los grandes directores de cine cuidaban mucho la fotografía de sus películas, como Pasolini, Fellini, Antonioni, Zeffirelli, y a mí me atraía mucho. Yo iba al cine para ver la fotografía que ellos hacían, y a mí me influyó mucho entre mi formación de pintor y esa influencia del cine italiano y también del francés, que cuidaba mucho la luz. Me formé y empecé mis primeros pasos. Lo que se ve atrás mío son las últimas fotografías, parte de las últimas fotografías abstractas seleccionadas por los curadores. Hay un grupo que lo hice en el mes de octubre del año pasado, que es una serie sobre los pájaros, que surgieron como consecuencia de haber leído que Bob Dylan dijo que nadie es libre en este mundo, ni siquiera los pájaros. Entonces yo fui al centro y observé cómo se mueven en el microcentro los pájaros, que toman las calles como grandes corredores y, en definitiva, están libres, pero están bajo techos de cables por todos lados, que los limitan. Ah, my friends from the prison, they ask unto me, how good does it feel to be free? And I answer them most mysteriously, are birds free from the chains of the skyway? Esta es una pared que está hecha sobre viajes a muchos lugares recónditos del mundo que hice, que tuve la suerte de hacer, y donde la forma de trabajar difiere levemente, porque digamos, vos tenés tus mismos objetivos, que son las ideas que vos vas descubriendo a tu paso de lo que querés fotografiar, y después toda la concentración mental y, te digo, en la acción para poder lograrlas. Yo viajo como fotógrafo, pero no dejo de ver nada. Te digo, veo las atracciones turísticas y después todo lo que pesco en la calle, o como si te dijeran la India, también entro al cementerio y veo una cremación y me meto en la cremación. O sea, en los lugares notables resaltan mucho. Pero luego está el factor humano que a mí me interesa en una actitud cotidiana en cualquier lugar. A mí me interesa mucho la gente y me interesa también el contexto en el cual fotografío, y me atraen mucho los lugares donde es difícil fotografiar. Pues si vos te metés en una mezquita, vos tenés que ir cuidando de no sobrepasar, digamos, las normas de la religión y no crear un caos, ¿no? Por ejemplo, en Jerusalén tenía un permiso guardado en el bolsillo que me habían dado en, digamos, la parte árabe que maneja el lugar. Yo tenía una de los árabes, que son los que controlan la Mezquita Azul, y entonces me trepé a una columna y me bajaron 4 tipos, y en el momento ese yo metí una mano en el bolsillo y les tiré el papel que tenía con la autorización, porque piensan que podés llegar a poner una bomba. En realidad, cuanto más viajás y más lugares conoces, te parece que te faltan más conocer. Es una cosa rarísima. En vez de achicar el mundo, se te agranda.
Bueno, esta es una pared dedicada a retratos, dentro de los cuales hay seres muy queridos, hay amigos, artistas, y eso a mí me da mucho placer porque siento que estoy muy acompañado por colegas de toda la vida, ¿no? Fotografiar en general en estudio, con luces, instalando las luces, o sea, casi a la vieja usanza, donde una persona posa y yo hago un retrato de esa persona, es un trance interesante, ¿no? Primero, te digo, tenés un diálogo de 10 minutos tomando un café, donde yo observo todos los picos, digamos, del rostro, digamos, del brillo de los ojos, cómo la persona se mueve, cuáles son sus gestos y demás, estudio un poquito la cara, voy luego a unos metros donde tengo las luces, lo siento, me converso un poco y ahí tengo que empezar a saltar todas las vallas que se interponen entre lo que ellos quisieran que yo hiciera y lo que yo quiero encontrar y hacer de ellos de acuerdo a esa introspección que hice y minucioso relevamiento de las caras. Y ahí es donde vos vas poniendo mucha fuerza en tu cabeza para ir tratando de penetrar entre valla y valla, porque nadie sabe cómo es en ese momento porque no se ve, pero todo el mundo tiene un ideal subconsciente de su cara. Y eso es lo que pasa. Hay quienes no se animan a sonreír, hay quienes sonríen y muestran demasiado los dientes o sonríen demasiado, y ahí los vas guiando y entras en el momento exacto y lo haces. Hace 20 años yo estaba en Nueva York en un reportaje con Ray Bradbury, con quien hice 2 libros, y el periodista le preguntó a Bradbury, en un mundo tan competitivo como este, y en un país como en el cual usted vive, que es un país capitalista, ¿usted qué opina de la competencia? Y Bradbury le dijo, mire, cuando yo encontré mi identidad, me di cuenta que la competencia termina donde comienza la excelencia. A mí esa frase me abrió la cabeza 2 siglos y mi punto de vista hoy en día con respecto al arte, a los colegas y a los artistas es que cada uno tiene que desarrollar la labor más importante, que es hacer lo suyo, ir por su sendero y hacer lo suyo, recorrer su identidad. Porque la realidad es que la competencia no existe, sino que lo que sí existe es la sumatoria de trayectorias de diferentes personas que serían diferentes puntos de vista. Esos puntos de vista enriquecen el arte. O sea, la bajeza de la competencia no tiene nada que ver con el enriquecimiento que tiene el arte cuando cada artista hace lo suyo y por lo tanto juntos pueden dar un panorama mucho más vasto que es, en definitiva, lo que espera el destinatario, que es el público. Cuando me di vuelta ya no estabas. Yo solo buscaba la mirada del adiós. Siempre te escapabas y no hubo ni siquiera esa mirada del adiós entre los dos. Cuando tuvimos la primera reunión con los curadores, ellos decían, queremos mostrar un artista contemporáneo. Y yo dije, bueno, buenísimo, yo quiero mostrar un fotógrafo. Yo lo que supongo y espero es que la gente pueda ver a esos 2 planos, que puedan ver un artista contemporáneo y que puedan ver un fotógrafo al mismo tiempo, que puedan conocerlo. Conocerlo, yo diría en principio leerlo, ¿no? Leerlo. Conocerlo no sé bien qué es, pero leerlo sí es más fácil, sí. Cuando me di vuelta ya no estabas. Yo solo buscaba la mirada del adiós. Siempre te escapabas y no hubo ni siquiera esa mirada del adiós entre los dos. Yo me
defino como una persona, como un fotógrafo que siguió su camino. Creo que he hecho mucho. No me siento nada, o sea, me siento Aldo César simplemente, pero soy muy feliz con la fotografía y tengo grandes recuerdos, tal vez entre los más importantes de mi vida. Todos los meridianos pasan por la fotografía. No hubo ni siquiera esa mirada de adiós, siempre